¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mirad, este libro que me acabo de leer me ha llegado al alma. Javier de la Barreda, su autor, mexicano. Aventurero, viajero y soñador, con una mochila al hombro y un corazón inquieto, a sus 23 años se fue de vacaciones a Londres y lo que comenzó con un viaje de 2 semanas se convirtió en algo más. Desde el primer día se dio cuenta de que tenía un mundo por descubrir y que el suyo propio iba por mal camino. Sin rumbo, sin trabajo y con unos cuantos ahorros, empezó a reinventarse y a encontrarse a sí mismo. Por primera vez sintió libertad y necesidad urgente de vivir su propósito de vida. Esto le hizo cuestionarse sus propias costumbres y se preguntó por qué debía regresar a su país. Tenía tanto que aprender de este lado. Perdió su vuelo a México y en ese lugar aterrizó y en su lugar aterrizó en Barcelona, donde vive actualmente. Tiempo después comprendió que no solo había cambiado de país, sino también de manera de ver la vida. Y aquel viaje a Londres no fueron unas vacaciones, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su historia personal. Confesiones Divinas, su primera obra donde comparte su niñez, su primer amor, sus locuras, sus desafíos y cómo ha podido transformar su vida sin juzgarse, siendo él mismo, enriqueciéndola con todo lo aprendido, con el único objetivo de compartir su historia con aquellos que, como él, alguna vez perdieron el rumbo. ¡Qué generosidad! ¡Qué bonito! Un libro muy optimista. Ya la portada así se ve. Además, se nota que es un libro en el que todas las partes, también incluye Círculo Rojo, por supuesto, pero principalmente el autor, han cuidado la estética. El interior ya estaba súper trabajado por parte del autor. Pero creo que ha quedado un libro maravilloso, muy interesante de leer, donde nos vamos a ver reflejados en muchas situaciones. Y antes de desgranarlo un poquito, sin hacer spoiler, os voy a a leer la sinopsis. Algunas historias no piden permiso, simplemente necesitan ser contadas. Confesiones Divinas es un relato que atrapa desde la primera página, íntimo, valiente y sin máscara. A través de recuerdos que duelen y abrazan a la vez, el autor nos sumerge en una vida con una honestidad, en su vida con una honestidad desarmante. La infancia, la familia, el despertar de la identidad, el deseo, los miedos y las imposiciones sociales se entrelazan en un viaje que es tanto suyo como nuestro. Las reflexiones sobre la aceptación y la sexualidad son especialmente potentes, con una prosa cercana y llena de matices. Cada capítulo es una confesión sin filtros, una búsqueda de respuesta, un pulso constante entre lo que somos y lo que el mundo espera de nosotros. Posee una habilidad especial el autor para transmitir sensaciones mediante pequeños detalles que enriquecen la experiencia lectora. Este libro no dicta sentencia, no pretende aleccionar. Es un espejo en el que muchos se verán reflejados. Yo lo he hecho. Una invitación a mirar de frente a nuestra propia piel, porque al final vivir con autenticidad no es un destino, sino una batalla diaria. Confesiones Divinas es una conversación pendiente contigo mismo. ¿Te atreves a escucharla? Yo la he escuchado y me atrevo a recomendarla, que lo hagáis vosotros. De verdad, un libro genial, un libro maravilloso, un libro para aprender, para ver la vida de otra manera y que pone de manifiesto que hay que ser auténticos. Es una valiente narración de vida, en forma de viaje emocional, geográfico y espiritual. Mezcla las tres cosas. Confesiones divinas. El título no es irónico, ni exceso. Es que las confesiones son tan íntimas que yo creo que rozan lo sagrado, aunque no hay dogma alguno en ellas. Es un libro cargado de vivencias personales, narradas con totalmente franqueza, a veces dura, donde el autor expone su trayectoria vital desde la infancia hasta la vida adulta. Y como he dicho antes, tocando temas como la identidad sexual, el amor, la familia, la migración y la lucha interior, sobre todo esa lucha interior por ser uno mismo. Me gusta el tono de Javier de la Barrera, cercano, coloquial, muy visual. Yo he visto muchas de las cosas que él nos cuenta. Sus frases se deslizan con fluidez, como si estuviera hablando directamente al lector. Hay un uso abundante del diálogo interno, de la reflexión espontánea y una clara apuesta por una escritura emocional antes que literaria. No busca construir una obra pulida ni estéticamente compleja, sino sincera, y lo ha conseguido. La fuerza del texto donde está en su voz, directa, vulnerable y sin filtros. El ritmo es muy ágil y se beneficia de la estructura en capítulos breves, que permiten avanzar sin perderse. El autor no se recrea en las escenas,
pero tampoco pasa con ellas con prisa. Creo que hace lo justo, detalle lo suficiente para que entendamos lo esencial. Creo que todo, directa o indirectamente, está al servicio de una autenticidad clara, la que él encontró y la que él busca que nosotros encontremos. Porque uno de los temas principales, efectivamente, es la búsqueda de la identidad y a la aceptación. Desde la infancia hasta la vida adulta, el autor nos va contando sus experiencias como un niño y joven que no encajaba en los moldes tradicionales. Su descubrimiento y aceptación de su sexualidad es el eje emocional de la obra y está narrado con sinceridad y sin dramatismo. Me ha gustado mucho. La figura de la madre, la figura de la familia, creo que son hilos conductores muy interesantes y también son los más conmovedores del libro. La madre es un pilar fuerte, un faro, una figura casi mítica, pero también humana. Y el autor le rinde un homenaje constante, lleno de matices y sobre todo de gratitud. Se habla del amor y del deseo en este libro a través de múltiples episodios, algunos cómicos, otros trágicos, algunos viscerales, otros incluso idealizados. Javier de la Barriada expone su recorrido afectivo y sexual con una mezcla de ingenuidad, erotismo, dolor y aprendizaje. El libro está dividido, si no recuerdo mal, en 27 capítulos y aunque sigue un orden cronológico general, se permite saltos emocionales y temáticos. Algunos capítulos incluso se sienten como relatos independientes que funcionan por sí solos, lo que da dinamismo a la lectura. Me gusta el capítulo de la hija del amigo de mi padre, donde el autor relata su relación con una mujer mayor en un intento de convencerse o convencer al entorno de su heterosexualidad. El relato no esquiva lo incómodo, habla del sexo, del autoengaño, del poder, del deseo mal canalizado y de las consecuencias emocionales muy duras de vivir negándose a uno mismo. Hay otro capítulo destacable, Eduardo, que habla del amor, aquí lo tenéis, que habla de su primer amor verdadero con un hombre. Aquí el tono ya es distinto, más lírico, más íntimo y también más esperanzador. Creo que es el contrapunto emocional o uno de los contrapuntos emocionales del libro. El autor empieza a reconciliarse con lo que siente y a vivirlo con cerca libertad, aunque sin abandonar las contradicciones. La vida solo tiene sentido si uno se atreve a vivirla con autenticidad. Eso nos dice el autor, aunque a veces implique dolor, errores, rupturas y contradicciones. El autor no intenta quedar bien, no lo hace en ningún momento, ni intenta dar lecciones. Simplemente nos expone su vida y que ya de por sí es un gesto muy generoso y de mucha valentía. Y en esa exposición logra que el lector encuentre reflejos propios, especialmente quienes han vivido procesos de autoaceptación difíciles. Y hay un mensaje transversal, que lo vuelvo a repetir, y es la importancia del entorno afectivo, madre, amigos, pareja, incluso personas que pasan fugazmente por tu vida. Ellos dejan huellas indelebles. Y también, ¿por qué no decirlo?, se habla mucho del peso de la cultura, de la religión, del machismo y de la presión social. Ahí lo dejo. Este libro puede ser un libro imperfecto, puede estar desbordado por momentos, pero es honesto hasta la médula. Javier de la Barriada ha escrito una autobiografía que es también un espejo para muchos lectores que han tenido que enfrentarse al rechazo, a la duda o a la propia sombra. Es una gran obra literaria y además un testimonio valiente que merece ser leído por quienes valoran la verdad contada sin adorno. Un libro que no busca complacer, sino compartir y que en su desnudez emocional alcanza muchas veces una forma de belleza. Muchas gracias.